Bueno, pues vamos a hablar ya de la situación bancaria de nuestro país. Hoy nos acompañan en el plató Luis Fabra, economista, bienvenido. Buenas tardes. También está con nosotros Paco Sanz, portavoz de Adicae. ¿Qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hemos invitado a Luis Ignacio Fernández, consultor financiero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Carlos Fuertes, abogado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cierto es que nos llegan muchísimas informaciones. Por ejemplo, esta semana se han hecho públicas las ayudas de Bruselas a la banca de España. Otra noticia está más cerca, que hemos conocido, la unión entre Ibercaja y Caja 3 para crear un banco aragonés. Con tanta información al ciudadano le pueden surgir preguntas, dudas de las que hoy vamos a hablar. La crisis económica obliga a los bancos a mover ficha. En las últimas horas se ha firmado el acuerdo por el que Ibercaja adquiere el 100% del grupo Banca Caja 3. El acuerdo se firma en la misma semana en la que se han hecho públicas las ayudas de Bruselas a la banca española. Eso sí, con condiciones. Bankia recibirá casi 18.000 millones de euros de los 37.000 del Fondo de Rescate de la Unión Europea, cuyo fin es garantizar la solvencia de las entidades españolas. Bruselas exige una reducción del tamaño de la banca nacionalizada de más del 60%, lo que conlleva una considerable reducción de las plantillas. Ante este panorama de fusiones y absorciones bancarias, de movimientos de millones de euros, el ciudadano de a pie se pregunta: ¿cómo se van a ver afectados los usuarios? ¿Beneficiarán al fin a la economía española y aragonesa? ¿Están nuestros ahorros protegidos? Son muchas las preguntas, así que vamos a ir despacito y parte por parte y nos vamos a centrar, la primera de todas, en la que nos toca más cerca quizás, ¿no? Es la unión de Ibercaja y Caja 3 para crear un banco aragonés. Luis Fabra, ¿eso qué significa y qué va a suponer para la economía de Aragón y también para nosotros, para los ciudadanos? Bueno, pues lo que va a significar es el hecho de que vamos a tener una caja aragonesa, de un banco ya de un tamaño importante, el resultado de la fusión de estos dos grupos, y que el riesgo que podía existir por el déficit de recursos que existía con respecto a Caja 3, que podía dar lugar a que otro grupo financiero español se hiciese con esa cuota de mercado, pues afortunadamente va a mantenerse en poder una entidad financiera de tamaño como es Ibercaja. Yo creo que desde el punto de vista de los ciudadanos aragoneses pues podemos estar satisfechos, y por lo que respecta a los ahorradores creo que es un respaldo en el sentido de que las ayudas que necesita este grupo pues van a ser recibidas. Es una condición que ha fijado Ibercaja, es decir, que la adquisición se realice una vez que esté saneado el grupo Caja 3, y a partir de ahí, pues bueno, creo que nos podemos sentir más tranquilos y que el resultado final va a ser un resultado muy positivo con lo que respecta a los ahorradores y a la propiedad. Luis, una pregunta, porque has empezado diciendo, bueno, va a haber un banco importante aragonés, Caja, banco, exactamente banco, ¿con qué nos banco. encontramos? Esto ya es un banco. Sí, ya. Cajas de ahorros quedan en España dos. Para que nos hagamos una idea, Sí, es decir, eso es importante para son nosotros. todo ya bancos, aunque la denominación pues sigamos manteniendo Caja 3 Banco, Ibercaja Banco, la Caixa Banco, son todo bancos ya. Muy bien. Los requisitos se marcó en su día el Banco de España, pues había que cumplirlos, había que proceder a unas transformaciones, y bueno, la mayor parte de cajas de ahorros pues pasaron por esos. ¿Y qué diferencia hay entre un banco y una caja? Fundamentalmente. Bueno, pues que tiene un capital social concreto y que no depende de lo que es una corporación ya más particular de lo que eran instituciones, digamos, semipúblicas. Entonces aquí los riesgos se identifican claramente, hay una propiedad detrás de ese conjunto de institución, y bueno, a partir de ahí pues Es la decir, forma de funcionar. traduciendo podríamos decir que son ya totalmente privados y que no va a haber políticos en los consejos de administración. Bueno, es lo que se busca. Identificados, no, está claro. Yo Luis, yo entiendo que desde el punto de vista de Aragón esto es una muy buena noticia de que la banca se queda en nuestras manos de alguna manera. Pero lo que yo no entiendo como ciudadano es por qué la gente, hay algunos políticos que están aplaudiendo esto, diciendo que es una muy buena noticia, cuando en el fondo lo que está pasando aquí es que uno de los bancos está evitando la nacionalización de otros de los bancos. Y probablemente el resultado de esta adquisición, que no es una fusión, más bien es una adquisición, es que vamos a tener un cierre de oficinas masivo. Depende con quién hables. O sea, ¿se habla de fusión o de absorción? Si hablas con un director de la CAI,
te dice que es una fusión. Si hablas con Hombre, un director no. de Ibercaja, te dice que es Mira una los absorción. números, mira los evidentemente. números. La Bien, CAI se va a quedar pero, con a ver, 12,5% de Ibercaja y Ibercaja se tres- va a quedar con 100% de la, Es que eso de la está CAI. bien. Por eso, sí, eso Es te la estoy diciendo. absorción. Eso te estoy diciendo. Entonces, lo que pasa es que cada uno vende la película como le interesa, ¿no? Mediáticamente. Hay tres apartados muy importantes en este proceso. El primer apartado es pensar en lo que es el sistema financiero aragonés y el sistema financiero español. Bueno, pues la fusión entre la CAI y la Ibercaja, fundamental, necesaria, inevitable, porque en los tiempos que corren no nos podíamos permitir el lujo en Aragón de tener dos cajas aragonesas dando vueltas por el sistema. Por tanto, para lo que es el sistema financiero aragonés y el español, fantástica la fusión. Segundo apartado, empleados de la CAI y de la Ibercaja. Problemas, porque como tú bien estabas apuntando ahora, la CAI y la Ibercaja durante años y años han tenido la política de competencia absoluta. Por tanto, habría una Ibercaja en esta esquina, enfrente se ponía una CAI. Habría una CAI aquí, la Ibercaja se ponía enfrente. Por tanto, si ahora se fusionan, la mitad de las oficinas y de los empleados, en teoría y técnicamente, sobran. Eso como empleados de Ibercaja y de CAI. Yo estaría preocupado si fuera empleado de alguna de esas dos entidades. Tercer apartado, importantísimo, los ciudadanos, los clientes, ¿vale? Todo el que tenga dinero ahorrado en la CAI o en la Ibercaja puede estar feliz hoy. Es una gran noticia para la gente que tiene dinero ahorrado en la CAI o en la Ibercaja, porque como usted bien apuntaba, se hace un grupo fuerte, se unen y entonces cuanto más solvente sea el banco donde yo tengo mis ahorros, mejor. Pero hay un apartado, perdona, viene la parte fundamental, ahorradores están a salvo. Ahora bien, los clientes que tienen deudas con la CAI y con la Ibercaja, problemas. Por una sencilla razón, si me dais 30 segundos más, os lo explico. Sí, de hecho los tienes. Cuando una persona, vamos a pensar en autónomos sobre todo y en pequeñas pymes, normalmente suele haber tenemos cuentas y deudas con varias entidades, ¿vale? Entonces, un autónomo o una pyme que tenga una deuda con Ibercaja o tenga también una deuda con la CAI, va a pasar lo siguiente. El banco cuando tú te das de alta, te catalogan, a ti no te lo cuentan, pero te catalogan, te dicen, mire, este señor por los ingresos que tiene, por el tipo de negocio que tiene, está soltero, casado, bueno, según tu situación, a este señor le podemos dar máximo 100.000 euros. Entonces, la Ibercaja te tiene catalogado que hasta 100.000 euros te puede dar. Te vas a la CAI, pasa lo mismo, te catalogan y te dicen, a este señor le podemos dar 100.000 euros. Resulta que tú tienes 75.000 euros de deuda en la CAI y 75.000 euros de deuda en la Ibercaja. Mientras se mantenga esta situación que había antes, tú tenías todavía para poder pedir 25.000 euros en CAI y 25.000 euros en Ibercaja. Al fusionarse ahora las dos entidades, se fusionan las deudas. Por tanto, tú tienes 150.000 euros de deuda. Y como es una sola entidad, ¿qué dice esa entidad? Como usted tiene 150.000 euros de deuda y por su perfil le podemos dar solo 100.000, usted está sobrepasado. Por tanto, de momento y hasta nuevo aviso, yo a usted no le puedo financiar más. Entonces va a haber muchas pymes y muchos autónomos que van a haber restringido el acceso a la financiación por culpa de esa fusión. El resto de elementos ya lo contestado. Y yo añadiría que 1 más 1 no van a ser 2, va a ser menor de 2. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que lo que hacían era tener una cuenta en Ibercaja o otra en CAI por diversificar riesgo, porque dicen, es más solvente, pero el Fondo de Garantía de Depósitos garantiza hasta 100.000. Entonces, 100.000 en Ibercaja y 100.000 CAI eran 200.000. A lo mejor ahora se busca una segunda institución financiera que no sea la super Ibercaja que se va a formar ahora. Es decir, hay clientes que se van a perder, ¿eh? Sí, en esa fusión, efectivamente, el límite del Fondo de Garantía de Depósitos son 100.000. Si quien tuviera cuentas en cada una de ellas, pues va a tener solamente un único fondo de garantías que les va a cubrir. Pero bueno, eso creo que es una situación un tanto extrema. Muy excepcional. Exactamente, que desde el año 2008 hasta ahora de lo que se ha tratado de evitar precisamente con toda la reforma del sistema financiero es llegar a esa situación. Entre otras razones porque no tendríamos fondos, ni el propio Fondo de Garantías lo tiene, yo creo que hasta ni el propio Estado lo tiene. Pero bueno, yo creo que nos vamos a alarmar con estas cosas, pero yo sí que quisiera decir una cuestión al respecto. En esa dialéctica, en esa distinción entre banco y caja, desde la perspectiva de los clientes, da igual. Las cajas se han comportado como bancos y para la perspectiva de los clientes, para mal, y por lo tanto no hay ninguna diferencia, ¿vale? Hay otra cuestión también para distinguir bancos y cajas, que es los órganos de gobierno, cómo se gestionan esas cajas. En las asambleas generales son los impositores, son los clientes quienes tienen la mayoría, por ley, como ha pasado aquí, lo que serían los accionistas en una sociedad anónima, pero han sido sistemáticamente ninguneados, o sea, lo de políticos, tal, una cuestión de aquí ya no vamos a entrar, pero en muchas ocasiones ese declive de las cajas de ahorros viene provocada por esa voracidad o por esa ansiedad de entidades
que no tienen esa finalidad, que no tienen esa estructura jurídica de ser bancos, de ser accionistas, de captar recursos y por lo tanto les ha abocado a dispararse con el tema de los inmuebles, etcétera, etcétera. Y para los clientes, pues poner todo tipo de trucos y de trampas. Adicae está defendiendo a una gran cantidad de consumidores afectados por cláusulas suelo, tendremos ocasión de debatir lo que es, y la mayoría han sido cajas de ahorros. La mayoría han sido cajas de ahorros, por lo tanto, no hay ninguna distinción en que hayan sido bancos o hayan sido cajeros. O sea, esta distinción un poco orgánica. Lo que pasa es que vinieron desde Europa cuando pasó todo lo que pasó allá para el 2007-2008 y cuando dijeron, bueno, habrá que reestructurar el sistema financiero europeo. Y van por países y de repente se encuentran con España, que en España había una cosa que se llamaban cajas de ahorros, que dice, ¿y eso qué es? O sea, a ver, por favor, limpiar el mercado, poner todo como bancos, dejaros de cosas y de inventos. Claro, es una pena porque aquí en España la cultura de la caja de ahorros es de hace muchos años, es una cosa casi hasta... Sí, venía asociado con los Montes de Piedad. Correcto, con los Montes de Piedad, entonces era algo bonito, era algo de decir, oye, prefiero tener una caja de ahorros que no... Si me permites, pero ahora, tal y como está la economía, no estábamos para inventos. ¿Hasta qué punto van a estar obligados va a ser obligada la nueva banca, Ibercaja más Caja 3, por la Troika a reducir plantilla? Porque entiendo que van a recibir ayudas para sanear Caja 3. Esto también, tengo entendido, conlleva ciertas obligaciones, ¿no? Sí, en el momento en el que se reciben ayudas ya hay unas exigencias por parte de la Unión Europea, que es la que establece los parámetros que hay que cumplir. Pues, ya ha ocurrido recientemente, se acaban de publicar los requisitos para Bankia, 6.000 personas tienen que ser despedidas, no puede haber banca de inversión, etcétera, etcétera. Creo que es importante puntualizar un aspecto de lo que se ha ido comentando, y es el hecho de que todavía queda por definir el perfil de lo que es la nueva entidad. Uno de los aspectos que se ha identificado y que creo que es muy importante y puede ser una medida inteligente es seguir el patrón que en su día siguieron el Banco Santander y Banesto. Es decir, a pesar de tener una única entidad y pertenecer a un único grupo, el establecer las dos marcas, el mantener las dos marcas. Por lo que respecta al proceso traumático que puede producirse con respecto al número de empleados, podríamos dar lugar a un paso intermedio de un número de años, 3, 5, donde pues esas plantillas se fuesen adelgazando, pero progresivamente en la medida que se mantuviesen esas oficinas bancarias. Pero las pautas serán marcadas por Europa, por la Troika. Sí, en el momento que existe ese déficit y en el caso más estresado, el grupo Caja 3 tendría una necesidad de 700 y pico millones de euros, pues tendría que cumplirse los requisitos. Pero bueno, cómo se configure finalmente ese grupo, pues puede dar lugar a que exista un proceso más o menos traumático. Yo confío en la buena gestión que se ha producido hasta la fecha del grupo Ibercaja, que ha dado lugar a que todavía en la situación actual se encuentre en una situación muy favorable comparativamente con respecto a otras entidades financieras y que lleve a un proceso menos traumático, porque sin duda nos encontramos ante una situación de enorme riesgo para un número importante de empleados, fundamentalmente de Caja 3. Y con la paralización que eso supone, porque claro, ahora dile tú a un empleado de la calle o de la Ibercaja que vaya a su jefe a defender la hipoteca que le estás pidiendo o a defender el préstamo de la empresa que le está solicitando, porque es humano. O sea, si ellos no tienen todavía claro qué va a suceder, sus jefes tampoco lo tienen claro. Por tanto, no va a haber nadie que se vaya a mojar y que luego pueda suponer esa operación un problema. Entonces, a pie de calle las oficinas también se paralizan y luego lo percibimos nosotros en la calle cuando vamos a pedir dinero. Acaba de hablar Luis Ignacio de hipoteca y ha hecho alguien del público así. Está con nosotros Belén, que tiene dudas. Decíamos que hay ciudadanos que le surgen preguntas al hilo de esta unión. Adelante, Sí, Belén. hola, buenas tardes. Yo tengo la hipoteca con una de las entidades fusionadas. Entonces me gustaría saber si a partir de ahora voy a tener un cambio en mis condiciones, voy a tener yo que hacer algún tipo de papeleos, va a cambiar mi acreedor y además también, importante, tengo cláusula suelo. Entonces me gustaría saber cómo la nueva fusión va a afectar a todas a mis circunstancias, vamos. Lo que son las deudas que tenemos contraídas no van a cambiar en absoluto, va a seguir todo exactamente igual, no va a haber ningún problema, no va a haber cambios de número de cuenta, o sea, no vas a tener ninguna dificultad. Lo único que verás es que hasta ahora pues te venía tu logotipo con tu entidad habitual y a partir del mes que viene o de cuando se diga, pues te vendrá ya con el nuevo logotipo de la nueva entidad. O sea, no tiene que cambiar absolutamente nada, ¿eh? El sistema es el mismo. Sí que cambia lo que estábamos hablando antes, en caso de solicitar nuevas operaciones o de nuevas cosas. Y el tema de cláusula suelo, que lo estábamos... Sí, bueno, lo de acreedores no te preocupes porque si no es uno será otro. O sea, ya, cobrarte te van a cobrar igual. Te llegará la carta. Con lo del tema de las cláusulas suelo, que para los espectadores lo entiendan, ya saben que con una hipoteca se referencia a un tipo de interés que normalmente suele ser variable, que van al alza o a la baja.
las circunstancias económicas hoy en día han sido, de hace un tiempo a esta parte, a la baja, y las entidades muy perspicaces, ellas, que tienen todos los conocimientos para eso, pues han puesto un tope y han dicho, bueno, pues a partir de aquí no se baja. Entonces, claro, hay mucha gente, y posiblemente la persona que ha intervenido ahora será una de esas personas, esos consumidores, que ante un escenario de bajada de tipos, ahora estará el Euribor 0,75, es el oficial del Banco Central Europeo. Hoy, 0,58. Están bajando. Casi nada. No sé cómo tendrá la cláusula suelo, pues si lo tiene al 5 o al 6, se está perdiendo la diferencia. Claro. La diferencia. Entonces eso es un abuso porque además ponen un límite al alza que suele ser un 10, un 15% y es completamente desproporcionado. Efectivamente, lo cierto además es que esas cláusulas sí que han sido declaradas abusivas en algunas sentencias, es decir, ya hay una, digamos, una cierta doctrina, no ha llegado a una jurisprudencia sangrante aún. Fundamentalmente, también te voy a decir una cosa, y entre otras cosas, también temo que la vaya a ver en un futuro, por lo que estuvimos hablando en este mismo programa ayer, por las tasas judiciales, que cada día va a ser más complicado y más costoso entrar al procedimiento para poder hacerlo. Pero ese es el tema. Yo estoy convencido que, vamos, en algunos casos, además, el suelo, digamos, ha puesto casi en el techo. O sea, lo que es, hoy sería un techo, pero un techo altísimo. Y la siguen poniendo, por cierto. Sí, y la siguen poniendo. Sí, todavía se ofrecen, las entidades financieras están en un rally de venta a la baja en precios de sus activos inmobiliarios de aquí a fin de año con los incentivos derivados de las modificaciones fiscales, pero curiosamente ante esa propaganda nos encontramos con que un Euribor que ha cerrado al 0,58% en noviembre, hoy último día, pues la media de los tipos de interés contratados en el tercer trimestre de 2012 ha sido del 4,11, según la estadística registral inmobiliaria que elaboramos desde la Universidad de Zaragoza. El 4,11 es más de 3 puntos porcentuales por encima, con lo cual eso estamos hablando de unas cuotas hipotecarias pues que están dando lugar a una penalización importante como consecuencia de la actitud de las entidades financieras. Lo que pasa es que sabéis que realmente lo normal, y ya sé que esto es muy matizable, lo normal en una hipoteca es que te cobren el 3, el 4%, lo lógico. Lo que pasa es que, claro, como hemos tenido una bajada del Euribor tan acusada, las entidades han tenido que tirar de diferencial pues para poder compensar eso. Bueno, yo claro. creo que Belén lo que quería saber es si le iba a modificar, ¿no?, las condiciones de la hipoteca, la tiene contratada no te con una de no las te va a cambiar entidades, absolutamente nada. Jurídicamente no hay ninguna innovación. Jurídicamente, efectivamente, no hay ningún cambio ni hay nada. Vas a continuar. ¿La duda, Belén? Pues vamos a pasar el micrófono a Héctor, que también está con nosotros y que también tiene alguna pregunta, ¿verdad, Héctor? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo en concreto, mis padres tienen, con una de estas dos entidades, lo que ellos creían que era un depósito. Bueno, pues al final resulta que no es un depósito, que es un producto que está ligado a deuda pública y bueno, pues hay una serie de reclamaciones y por ahí que tenemos. Me gustaría saber qué puede pasar con ese producto, si, por ejemplo, si la sucursal cerrase, si mis padres tendrían que dirigirse a otra sucursal de su barrio o de lo que fuera, y también pues con la reclamación, ¿no?, que ya pues la llevamos en marcha, si tendríamos que volver a iniciar el proceso o un poquito lo que puede pasar. Bueno, al respecto habría que ver qué producto es ese, pero eso de referenciado a deuda pública suena muy mal. Sí. Habría que ver cómo se lo habían ofrecido, si era un depósito. Antes hacías mención a que las cajas de ahorro habían sido siempre unas entidades de cercanía, de confianza. Yo te decía, pero con cierta perversidad. Es ahí la perversidad. Clientes de 30 años que les han colocado preferentes, que les han colocado productos de deuda privada de las entidades, como deuda subordinada, etcétera, y que ahora muchas de las entidades intervenidas, ya veremos a ver las otras, posiblemente no, seguramente van a tener pérdida. No sabemos en concreto qué producto es este, pero sí que hay una cosa clara, y es que independientemente del cambio, que yo creo que no habrá ningún cambio, ojalá lo fuera para solucionar la situación, lo que es evidente es que con este proceso de reordenación financiera, o mal llamado reordenación financiera, porque va a volver todo a la casilla de salida, no se va a solucionar nada, los problemas, por lo menos de la perspectiva de los consumidores, se van a dejar igual, como no hagamos ninguna presión, se van a dejar igual, por lo tanto no ha habido ninguna reforma de verdad del sistema financiero. Lo que es evidente es que este proceso está abocando a las entidades financieras a emitir productos complejos en los cuales la propia entidad no quiere asumir el riesgo, traslada el riesgo al cliente. Os he puesto antes el tema de las preferentes, el tema de la deuda subordinada, y es lo que va a pasar ante un contexto tan complicado para las entidades de captar recursos, las necesidades que tienen de recursos, van a decir, bueno, vamos a emitir productos de todo tipo. Las cédulas hipotecarias que Ibercaja, por ejemplo, ha estado emitiendo, pues son productos que no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que decíamos. Es decir, yo creo que ese es el escenario previsible desde la perspectiva de los consumidores, productos cada vez más complejos. Pues le ha quedado clara la
¿La pregunta? Sí. Muy bien. Oye, una cuestión. Vamos a ver, porque a lo largo de esta tertulia hemos escuchado varias cosas. Hemos escuchado que Bruselas, por ejemplo, pone condiciones a los bancos rescatados. A Bankia le dice que tienen que echar a cerca de 6.000 trabajadores. Escuchamos cifras de esas que dan auténtico pavor. 37.000 millones de euros llegan desde Bruselas para salvar a los bancos nacionalizados en España. La pregunta que está en la calle, la pregunta de verdad es: ¿por qué hay que salvar a los bancos mientras la economía general, la economía del ciudadano, la economía doméstica languidece y cada vez está peor? ¿Por qué no nos salvan a nosotros y si salvan a los bancos? Respuesta. Respuesta. Para que tú estés contento trabajando en una empresa, ¿qué tiene que suceder? Pues que tu jefe gane dinero. Porque si tu jefe gana dinero, pues te paga la nómina y estás feliz y vivimos todos felices. Aquí, ¿quiénes son nuestros jefes? Pues el sistema financiero. Nos guste, no nos guste, nos duela, no nos duela. Es el sistema financiero el que marca el ritmo de los países. Esto es una respuesta muy floja. Sí, pero mira, esto es al revés. Esto es al revés. Queremos bajar los 5 millones de parados, ¿no? Porque ese es el objetivo y además tenemos que ir todos a por ello. Bueno, para bajar los 5 millones de parados tenemos que crear puestos de trabajo. Para crear puestos de trabajo, el empresario tiene que poder contratar gente. Para que el empresario contrate gente, tiene que tener acceso a la financiación. Y para que los bancos den financiación, ellos tienen que estar saneados. Sí, por tanto, todo esto que se está haciendo es para que los bancos, insisto, nos duela, nos molesta y demás. Pero es la única manera de que el sistema empiece a funcionar otra vez. Si no, es imposible. Va a funcionar. Es que ayer el secretario general del OCDE, Ángel Gurría, dijo que los recortes son un múltiplo de lo que se inyecta en los bancos. O sea, que es una consecuencia directa de las ayudas a los bancos. Y que esto fuera necesario para sanear los bancos, para que los bancos podrían prestar dinero a los pymes, a las familias. Pero la realidad es que esto no está pasando. Los bancos se están saneando y no están dando más préstamos a los pymes y las familias. Es como dijo Pablo, están ofreciendo productos más complicados, tal vez sí, pero Rachel, más no se préstamos pueden hacer no. las cosas en 48 horas. O sea, todo esto no se puede hacer. Mirad, yo quiero simplemente 10 segundos, voy a lanzar una felicitación a la banca. Ya sé que ahora ya me terminan de quemar a vivo aquí. Pero por una sola cuestión. Fíjate, las compañías de seguros llevan 25 años fusionándose y todavía no ha terminado el proceso de fusiones de las compañías de seguros. Y sin embargo, la banca prácticamente en 3 años o en 2 años y pico va a acabar un proceso de fusiones que en buena lógica tendría que haber tardado muchísimos años. Por tanto, aunque no nos guste, aún tenemos que estar hasta agradecidos de que el proceso sea tan rápido. Vamos a escuchar más ideas. Sí, bueno, hay frases que se repiten en este proceso de crisis que estamos viviendo de los últimos años y que parece que todos asumimos de tanto repetirse como un hecho que tiene que ser así, y es que una entidad financiera no puede quebrar. Bien. Tenemos 2 precedentes, el caso de Lehman Brothers en Estados Unidos y un caso en el Reino Unido. Bueno, quebraron, hubo unas consecuencias, pero el resto del sistema financiero siguió funcionando. En España tenemos un tamaño de sector financiero, pues más de 80, 90 entidades financieras. ¿Existe algún problema en que 3 o 4 entidades financieras quiebren? Pero 3 o 4 no, pero el problema es que no eran 3 o 4, sí, no, es que aquí había 70 que estaban mal. Del riesgo sistémico. Que se van a quedar 10 nada más. Oye, pero otra... Sí, por favor, que concluya. Pero bueno, cuando una empresa del tamaño que sea, pues no puede, se equivoca mercantilmente y tiene errores en sus decisiones, pues paga las consecuencias y estamos viendo lamentablemente cierres de empresa constantemente, cualquier pequeña empresa. Ahora, cuando eso ocurre en una entidad financiera, ¿por qué no se puede proceder del mismo modo? Es decir, se liquidan sus activos, se reparten entre sus dueños y aquí tenemos un elemento adicional y es el hecho de que los ahorradores hasta 100.000 euros quedan cubiertos por el fondo de garantía. Es decir, yo creo que no... por ejemplo, nos encontramos... ¿Por qué no se responsabilidades desde el Banco de España? Bueno, adicionalmente, pero... El Banco de España aquí todo el mundo sale de rositas en la banca. Por ejemplo, hoy, pues si es administrador, pues se le puede caer el pelo. Sí. Y es cierto, ¿eh? Hoy, por ejemplo, si la vivienda se la embargan, pues... Se ha cancelado el tema de la subida de pensiones. El efecto económico era de 1.900 millones de euros. Ayer pues se aprobó pues que las ayudas, por ejemplo, en el caso de Caixa, de Bankia, tenía que ser 19.000 millones. Es decir, estamos hablando de unas medidas que tenemos que
afectar a toda la sociedad, de educación, de sanidad, que comparativamente, en términos económicos, es de un tamaño ridículo en comparación con las ayudas que recibe una pequeña entidad financiera de más de 80 entidades financieras. Perdón, pero con todo el respeto hacia su comentario, ahí está el matiz importante. No es que sea una entidad o dos o tres, es que aquí estábamos hablando que teníamos más de 90 y tantas entidades en el mercado y se van a quedar 10. Por tanto, podemos concluir, no hace falta ser muy avispado para eso, de que había 80 entidades que es que no estaban del todo bien. Por tanto, el agujero que hubiera supuesto dejar caer todas esas entidades hubiera sido 10 veces peor que el tener que darle a estas entidades ahora el dinero que se les va a dar. Luis Ignacio, una pregunta os voy a hacer. ¿Y el dinero que se le da a los bancos nacionalizados, que sale de las arcas públicas, ese dinero luego revierte al Estado? Es decir, ¿se devuelve? Eso por decreto ley han dicho que va a revertir con el banco malo, pero poner beneficios por decreto ley es lo más fácil del mundo. No entiendo qué yo significa voy a montar eso. un negocio mayor y voy a decir al BOE, por favor, pongan que mi negocio en 5 años va a generar tantos intereses. A ver, eso me parece un ejercicio de falsedad para los consumidores, para los ciudadanos, Europa. Pero yo quería comentar, llámese europea o española, le presta ese dinero en forma de capital o en forma de crédito a la banca y la cual se la tendrá que devolver si se lo devuelve. Sí se lo devuelve, no lo dais por seguro. Pues con un crédito puede salir fallido. Yo quería decir una cosa fundamental, y alejándome la perspectiva de los más técnicos y más sabios en esta materia, que es una perspectiva un poco más, perdonadme que me vea en el campo jurídico. Vamos a ver, hay situaciones en la vida lo que se llama un estado de necesidad. El derecho penal lo aplicamos muchas veces, donde el mal causado es menor que el que se pretende evitar. Entonces, aquí yo creo que estamos siempre en una justa ponderación de intereses. Mirad, honestamente, yo sigo con Ignacio en esa idea. En España había muchos bancos, muchas cajas. Uno llegaba y a caja de no sé qué, había cajas hasta de sitios niños, de pueblos, caja de Tarrasa. Y oiga, mire, esto no es sensato, no es rentable, ni es efectivo. Es decir, la fuerza se dispersaba tanto que al final es que no había manera de que hubiera un cierto criterio. Pero es un problema de tamaño, porque hay bancos pequeñitos muy bien gestionados. Sí, hablábamos de banca. Voy a ser muy breve, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un análisis no solamente de los datos de si el banco es el malo, etcétera, sino qué está fallando en el sistema. Y la respuesta es muy clara. Oiga, no hay una unidad monetaria, no hay una unidad fiscal. ¿Qué narices estamos solamente planteando el problema de la unidad bancaria? Es decir, los bancos son una pata del sistema, pero es que los tributos son otra pata importante. Y es que el sistema monetario es otra pata. Y aquí, si las tres patas no están equilibradas, la balanza se cae, se rompe. Es decir, y creo que esto no es muy... al hilo de esa dispersión que hemos comentado, ese enorme peso que han tenido las entidades de crédito en el mapa español, evidentemente, efectivamente, creo que por unidades, por sucursales respecto a población, la segunda más bancarizada de Europa era España, detrás de Alemania, por cierto. Por tanto, es verdad que ha habido y además las cajas de ahorros, desde finales de los 90 y a lo largo de todo, hasta algún... hicieron al contrario que los bancos empezaron a recoger sucursales y, sin embargo, las cajas de ahorros empezaron a expandirlas. Eso fue un coste tremendo, que eso ha llegado y ha capilarizado a muchos sitios. Por cierto, todo hay que decirlo, en zonas que a ellos les interesaban, la costa, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a ir quizá a un extremo que yo creo que hay que reflexionar, sobre todo desde la perspectiva de los consumidores, y es ese proceso de absorciones, de fusiones. ¿Eso cómo le va a afectar a la competencia? Sí, claro. Podemos volver al oligopolio de cuando hablaba Boyer de los 7 grandes hace unos 20 y tantos años. Yo creo que se va a perder por parte del consumidor capacidad de elección. Ahora tiene Ibercaja y como no lo dudes, no lo dudes, sí, así será. Ahora, es un proceso inevitable, creo yo, ahora la capacidad de elección, toda España. Si una ponía una cláusula suelo, la otra la imitaba. Es decir, han tenido competencias para lo peor. O si te daba algo bueno, también te daba otra cosa buena también, hombre. A mí, antes de terminar esta tertulia, sí que me gustaría, porque estamos acostumbrados ya de manera muy familiar a escuchar el banco malo, pero realmente, malo. ¿Qué es el banco malo? ¿Qué va a suponer? Favor, con la mayor claridad. Ni es banco ni es malo, todos. Es decir, es un término que sea... Ni banco ni malo. Ni malo. Es una sociedad que se dedica a hacer lo que ya están haciendo las entidades financieras. Desde el punto de vista de la gestión creo que es un elemento adecuado. Cada una de las entidades financieras intervenidas pues tiene un departamento de gestión de sus activos inmobiliarios. Esa gestión que tenía que realizar cada una de las entidades pues ahora va a pasar a ser una gestión centralizada a través del Sareb, de tal modo que se realiza un aspecto muy importante. Se procede a una transmisión, con lo cual se fija un precio. En la medida que se fija un precio, esas entidades financieras ya saben exactamente
hasta qué punto están afectadas en la valoración de sus activos. Y lo que tiene que hacer esta sociedad ahora es gestionar ese problema. Es decir, es una especie de inmobiliaria gigante. Perdonadme, un segundo. Yo te lo explico por un ejemplo por claro. favor. Como si varias tiendas le sobran restos de serie y las agrupan todas en una tienda que pone liquidación, outlet, como lo se quiera llamar, y se venden ahí los... Y para mí el banco malo no es precisamente malo, sino que va a ser el banco bueno, porque va a ser el banco que va a recoger todos los errores que ha cometido la banca en el ladrillo y en el suelo, los va a recoger, se los va a quedar todos ellos y luego lo va a sacar a la venta durante los próximos 15 años. ¿Y quién los va a comprar? Los va a comprar, los va a comprar... Una pregunta básica, ¿quién los va a comprar? No, tenemos una idea errónea en la medida que vamos a poder comprar a precio de saldo las viviendas en esa sociedad, ¿no? Bien, aquellas de menos de 100.000 euros pues siguen manteniéndose. Entonces, está enfocada hacia una gestión más profesional, donde pues se harán paquetes de inmuebles de gran tamaño, donde habrá suelo, donde habrá naves industriales, donde habrá vivienda o urbanizaciones completas, y serán fondos de inversión especializados en ese campo los que adquirirán ese tipo de activos. Vale, o sea que en castellano, y me vais a permitir a lo mejor a grosso modo, es una inmobiliaria gigante para la gente con más dinero de todo el mundo. Efectivamente, y además dicen los expertos que cuando vienen los fondos buitres es que ya hemos tocado fondo. Y eso es lo que puede pasar con el banco malo. Que además, empieza a comprar. Fundamentalmente está enfocado hacia el suelo. El suelo, pues ha habido una exigencia de reducción de precio del 85%, porque no existe una expectativa de iniciación de vivienda, y en consecuencia lo que van a tener que hacer, además de vender esos activos adecuadamente, es gestionar suelo. Y gestionar suelo es promover nuevas promociones de vivienda cuando esté la cosa mejor, fomentar nuevos productos caracterizados por la innovación, es decir, intentar pensar cómo cambiar esto para que tenga salido algo muy afectado. Simplemente como comentario, esto ya es que pensemos que dentro de 15 o 20 años, cuando echemos la vista hacia atrás y veamos en el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, que se ha hecho lo que se ha hecho con la banca, diremos, menos mal que se solucionó el problema de la banca, porque luego todo lo demás empezó a funcionar mejor. Ojalá que así sea, y esto se está haciendo precisamente para eso. Bueno, para que sea así, empecemos no los demás hay que a pensar ver en la banca, hay que pensar también en los consumidores. Si le hacemos un banco, como dices tú, bueno, hay que hacerle una ley hipotecaria buena también para los consumidores, totalmente que no haya sido como la de completamente injusto. Eso es también reforma del mercado para los consumidores. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a agradecer mucho a nuestros invitados porque nos han ayudado a comprender un poquito más cómo está la situación bancaria en nuestro país, que no es sencillo. Madre mía. Para que todos lo entendamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.